Capítulo 15. Requisitos para recitar la bendición sacerdotal. 1. 6 cosas impiden a los sacerdotes recitar Nesiat Kapaim, la bendición sacerdotal. 1. La dicción, o sea, si no pronuncian las palabras correctamente. 2. Los defectos físicos. 3. Las transgresiones. 4. Los años, o sea, no tener la edad suficiente. 5. El vino. Y 6. La impureza de las manos. ¿Cuáles son los problemas de dicción que impiden a los sacerdotes recitar la bendición sacerdotal? Los ilkuim, que no pronuncian las letras correctamente, como por ejemplo, que pronuncian la alef como ain y la ain como alef, o shibolet como sibolet y etc., no deben recitar la bendición sacerdotal. Asimismo, los sacerdotes que balbucean o que tienen dificultad con la lengua, cuyo modo de hablar no es entendible para todos, no hacen Nesiat Kapaim. Defectos. 2. ¿Cuáles son los defectos que le impiden al sacerdote recitar la bendición sacerdotal? Un sacerdote que tenga deformidades en las manos, en el rostro o en las piernas, como por ejemplo si tiene los dedos arqueados o torcidos hacia los costados o las manos con manchas, no debe recitar la bendición sacerdotal porque la congregación lo observará y no podrá concentrarse en la bendición. El individuo al que le caiga la saliva por la barba cuando esté hablando, y asimismo el tuerto, no deben recitar la bendición sacerdotal, pero si son conocidos en su ciudad y todos están acostumbrados a ellos, tienen permitido hacerlo porque no lo observarán y no se distraerán cuando lo escuchen. Asimismo, quien tenga las manos coloridas con istis azul o púa rojo, no debe recitar la bendición sacerdotal, pero si la mayoría de los moradores de la ciudad trabajan con esas pinturas, tienen permitido hacerlo porque no lo observarán y no será causa de distracción. Transgresiones. 3. ¿Cuáles son las transgresiones que le impiden al sacerdote recitar la bendición sacerdotal? Un sacerdote que mató a alguien, incluso sin intención o incluso que ya haya vuelto en teshuvá, retorno y arrepentimiento, no debe recitar la bendición sacerdotal, como expone: vuestras manos están llenas de sangre. Y está escrito: cuando extiendan sus manos, les ocultaré mis ojos. Un sacerdote que practicó la idolatría, incluso si lo hizo porque fue forzado o si lo hizo sin querer, y aunque ya haya vuelto en teshuvá, jamás podrá recitar Nesiat Kapaim, como expone: pero no subirán los sacerdotes idólatras a servir a Hashem. Y la bendición sacerdotal es como el servicio en el gran templo, tal como tienen prohibido servir en el gran templo por su transgresión, del mismo modo tienen prohibido recitar la bendición sacerdotal, como expone: para servirle y bendecir en su nombre. Asimismo, un sacerdote que se convirtió a un culto idólatra jamás puede hacer Nesiat Kapaim, aunque se arrepienta. El resto de las transgresiones no obstaculizan al sacerdote de recitar la bendición sacerdotal. Edad, vino. 4. ¿Qué se entiende por años? Un sacerdote joven no puede recitar la bendición sacerdotal hasta que tenga la edad para que le crezca la barba completa. ¿Qué se entiende por vino que imposibilita recitar la bendición sacerdotal? Quien bebió un revit de vino sin rebajar de un solo trago no puede recitar la bendición sacerdotal hasta que se le vayan los efectos del alcohol, porque esta bendición y el servicio en el gran templo son similares y se aplican las mismas reglas, y tal como no se sirve en el gran templo estando ebrio, no se recita la bendición sacerdotal en este mismo estado. Si bebió un revit de vino en 2 tragos, o sea, lo rebajó con un poco de agua,
el sacerdote está autorizado a decir la bendición sacerdotal, pero si bebió más de un revit, incluso que el vino esté rebajado o lo haya bebido en varios tragos, no puede decir la bendición sacerdotal hasta que los efectos del alcohol desaparezcan de su cuerpo. ¿Cuánto es un revit? El volumen equivalente a 2 dedos por 2 dedos de ancho y 2 dedos y medio más la quinta parte de un dedo de alto. El dedo usado como medida en la Torá es el pulgar, denominado Bohen Yad. En mililitros es 86 o 150, según diferentes opiniones. Impureza de manos. 5. ¿Cuál es la impureza de las manos que le impide al sacerdote recitar la bendición sacerdotal? Un sacerdote que no se lavó las manos a la mañana antes de la plegaria no puede recitar la bendición sacerdotal, sino que debe lavarse las manos hasta las articulaciones de las muñecas, como se santifica las manos para el servicio en el gran templo, y después bendecir, como expone: alcen vuestras manos en santidad y bendigan a Hashem. Un halal, individuo inhabilitado para ejercer el sacerdocio por ser hijo de un sacerdote y una mujer que le estaba prohibida, no debe hacer Nesiat Kapaim, porque no es considerado sacerdote. 6. Un sacerdote que no posee ninguna de las citadas características que impiden recitar la bendición sacerdotal, aunque no sea sabio ni meticuloso con los preceptos, o incluso si la gente habla mal de él y dicen que es un asesino o un idólatra, o no actúa rectamente en sus negocios, puede recitar la bendición sacerdotal y no se le impide hacerlo, porque es un precepto positivo que le corresponde cumplir a todos los sacerdotes aptos para hacerlo. Y no le decimos a una persona perversa: incrementa tu perversión y omite los preceptos. La bendición proviene de Hashem. 7. No te asombres diciendo: ¿de qué servirá la bendición de este hombre simple? Porque la concreción de la bendición no depende de los sacerdotes, sino de Hashem, como expone: así, ellos, los sacerdotes, pronuncian mi nombre, el tetragrama, en favor de los israelitas, y yo los bendeciré. Los sacerdotes llevan a cabo el precepto que les fue ordenado, y Hashem, en su misericordia, bendice a Israel de acuerdo a su voluntad. Ubicación frente a los sacerdotes para recibir la bendición. 8. Las personas ubicadas detrás de los Kohanim, sacerdotes, no quedan incluidas en la bendición, pero sí reciben la bendición quienes están ubicados a los costados de los Kohanim. Si hay una división entre los Kohanim y los miembros de la congregación a los que están bendiciendo, aunque sea un muro de hierro, puesto que están ubicados frente a los Kohanim, están incluidos en la bendición. Temas varios. 9. La bendición sacerdotal se recita si hay 10 hombres adultos en la sinagoga, y los Kohanim forman parte de la cuenta. En una sinagoga donde todos son Kohanim, todos han de hacer Nesiat Kapaim, porque si no, la gente podría llegar a pensar que el que no lo hizo es un sacerdote descalificado. ¿Y a quién bendicen? A sus hermanos israelitas del norte y del sur que no están en la sinagoga. ¿Y quiénes responden amén? Las mujeres y los niños. Si hay más de 10 Kohanim, alguno sube al estrado a bendecir y 10 se quedan para responder amén, pues en este caso nadie sospechará que hay tantos Kohanim descalificados. 10. Si en la congregación el único Kohen es el oficiante, que no bendiga a la comunidad junto a los otros Kohanim, pues es muy probable que se confunda. Pero si tiene la certeza
de que puede hacerlo y luego retomar sus plegarias sin equivocarse, está autorizado. Si en la sinagoga no hay ningún Cohen cuando el oficiante llega a Sim Shalom, concede la paz, debe decir: Dios nuestro y Dios de nuestros padres, bendícenos con la bendición triple de Torá pronunciada a Aarón y sus hijos, los sacerdotes, tu pueblo sagrado, como expone. Que Hashem te bendiga y te proteja, que Hashem haga resplandecer su semblante para ti, y que te dote de gracia, que Hashem levante su rostro sobre ti, o sea, que contenga su enojo y que te concede la paz. Así, ellos, los sacerdotes, pronunciarán mi nombre, el tetragrama, en favor a los israelitas, y yo los bendeciré. La congregación no debe responder amén a esta bendición, pues es solo una evocación a las bendiciones de los sacerdotes. Después, el oficiante retoma la repetición de la midá diciendo Sim Shalom. 11. Un Cohen que recitó la bendición sacerdotal en una sinagoga y luego fue a otra y encontró a la congregación rezando sin haber llegado a la bendición sacerdotal, debe decir a la congregación junto a los sacerdotes de aquella sinagoga cuando lleguen a la bendición sacerdotal. Incluso varias veces en un día, si va a diferentes sinagogas, puede recitar la bendición sacerdotal en cada una. Un Cohen que no se levantó de su asiento para subir al estrado para recitar la bendición sacerdotal cuando el oficiante dice la bendición de Retzé, ya no puede hacerlo en esta plegaria. Pero si se levantó de su asiento para subir allí, aunque llegó al estrado luego de que el oficiante finalice la bendición de la boda, puede subir y recitar la bendición. 12. Todo Cohen que no sube al estrado para recitar la bendición sacerdotal, aunque omitió solo un precepto, es como si transgrediera 3 preceptos positivos, como expone: así deberán bendecir, diciéndoles: así ellos los sacerdotes pronuncian mi nombre. Todo Cohen que no bendice no es bendecido, y todo Cohen que bendice es bendecido, como expone: bendeciré a quien te bendiga. Bueno, hasta acá fue el capítulo de hoy. Este capítulo nos habla mucho de los Kohanim y espero les haya resultado interesante. El estudio sin acción no es el camino de la Sayeret, sabiduría que transforma. Gracias.